Entonces, si alguien quiere escucharse un tema suelto, pues tampoco vendrá la policía del jazz, ¿no? A llamar a su puerta. Bon dia, Denis. Moltes gràcies per ser avui aquí. T'introduiré una miqueta per als que no et coneixen. Denis Suárez, ets músic, principalment bateria, ets compositor, també dones classes, però m'agradaria que ens diguessis tu una miqueta qui és en Denis, a part de tot això. Bueno, yo soy, como dices, un batería gallego, vengo de Ourense, ciudad que si no habéis visitado deberíais visitar. Y bueno, yo caí en Barcelona como hace pues unos 7 años más o menos, y yo no componía, la verdad, yo no empecé a componer hasta hace relativamente muy poco, pero sí que di con un profesor que era extraordinario, Néstor Jiménez, que bueno, si hay algún músico de jazz de Barcelona viéndonos seguro que sabe quién es Néstor, y me animó mucho a componer y era como algo que yo no había experimentado y tal, pero desde que empecé a experimentar y tal, pues dije, "Buah, es por aquí", y creo que se me da mejor de lo que esperaba. Y no sé, a partir de ahí pues me lancé a hacer mis historias, mis proyectos y bueno, y por eso estamos presentando este trabajo, este disco, este proyecto y tal. Entonces, bueno, ese és Denis Suárez. Aquest projecte que dius és el Libro Negro, imagino que va sortir fa un any, ara fa poc ha sigut l'aniversari de tu hijo, no? Un poquitín. Explica'ns una miqueta de què va aquest projecte. Pues mira, es un proyecto de jazz instrumental, moderno, muy pensado como si fuese una banda sonora, o sea, es muy el concepto narrativo, muy como música con mucha historia por detrás, ¿no? A mí me gusta mucho contar historias a través de las composiciones, y es un disco que además está inspirado en la Biblia, entonces es como que cada tema está basado en un pasaje bíblico. Y entonces hacemos pues un montón de recursos pues eso, narrativos, y utilizamos mucho la armonía y los recursos que nos da la música para contar historias, ¿no? Pues por ejemplo, hay un tema que está inspirado en el pasaje de la creación, entonces hacemos como 7 backgrounds distintos para una misma melodía, y entonces son los 7 días de la creación. Claro. Jugamos un poco con esta historia. Es muy parecido a, así dicho muy rápido, es muy parecido al concepto de la banda sonora del Señor de los Anillos, ¿no? En el sentido de, pues, hay unos personajes, hay unos motivos, hay pues todo este tipo de procesos, ¿no? Narrativos. Clar, podríem dir que la teva música, o sigui, l'entens això com el transmetre una història, i també podríem parlar que és un àlbum, o sigui, així conceptual, que no és que escoltis un tema que no té res a veure amb l'altre, sinó que hi ha una història que comences des d'aquí i vas explicant i té tot un sentit, ¿no? Exactamente, o sea, es aquello, ¿no? O sea, sí puedes escuchar temas sueltos, pero el disco no se entiende del todo si no lo escuchas desde el principio hasta el final, ¿no? Hay un montón de referencias cruzadas también, o sea, volviendo al tema de Génesis, pues al principio de todo hay un reloj que es como indicando el principio de los tiempos, y al final del disco ese reloj se detiene, indicando el final de los tiempos, ¿no? O sea, claro, hay un montón, pues eso, como de referencias cruzadas, melodías que recuerdan unos temas a otros, entonces lo ideal es pues dedicarle una hora al disco. Lo que pasa es que, bueno, tampoco todos los días tenemos una hora, claro, para escuchar, entonces si alguien quiere escucharse un tema suelto, pues tampoco vendrá la policía del jazz, ¿no? A llamar a su puerta. Ara això m'ha vingut al cap que fa poc, no sé si va ser l'Adele, ara potser m'equivoco, que li demanava a l'Spotify com que tragués el vídeo com, el botó com d'aleatorietat de quan estàs escoltant un àlbum, perquè també havia fet com un àlbum conceptual i a vegades es perdia una miqueta tota la història, que no era només una cançó, no? Que tenia tot com si fos una obra.
creus que s'està perdent potser una miqueta així en la música global, els discos així conceptuals? Creus que potser els artistes busquen més fer un hit que vengui, que sortim tots i veiem aquesta cançó, però estem perdent potser una miqueta el crear i el explicar històries? Sí, sin duda. O sea, y creo que no es algo intrínsecamente malo tampoco, ¿sabes? Es decir, a mí me gusta mucho el concepto de los discos como un todo, ¿no? A mí me gusta mucho el rock progresivo y entonces es una música que tira mucho de eso. A mí me gustan muchísimo las bandas sonoras de cine, entonces claro, es una música que está pensada directamente para este concepto, ¿no? Sí, como para acompañar. Exacto. Otra disciplina, ¿no? Una imagen, una historia, una película. Exacto. Pero al mismo tiempo es como simplemente son otras formas de consumir arte, ¿sabes? O sea, sí se está perdiendo este concepto del disco como todo, pero también es como que se está ganando mucho de cara a la canción, ¿sabes? O sea, ahora estamos yendo hacia los singles, estamos yendo a la tendencia de escuchar directamente temas sueltos, se lleva mucho la playlist. Y siempre se habla de esto como un poco con las cejas muy así, muy para abajo y muy... ya no se escucha la música como antes, pero yo procuro adaptarme a esto, o sea, y bueno, vengo de hacer un CD a la antigua usanza, pero toda la música que se viene a partir de ahora procura seguir este concepto, ¿no? A nivel de consumo, ¿no? De vamos a centrarnos en la canción, vamos a hacer que la canción sea autosuficiente y que no haya que escucharla en un contexto, ¿sabes? Que no haya que escucharla en el concepto de un disco. Entonces sí creo que se está perdiendo la idea del disco como tal, pero no creo que sea algo malo. Simplemente és una forma distinta de consumir. I abans de passar a una altra cosa, m'agradaria preguntar-te per què es diu el Libro Negro. Crec que hi ha una història familiar darrere que crec que és molt interessant. Exacto. De fa molt de temps, si ens la vols compartir. Sí, claro. Pues esto es la historia de un campesino de Málaga que pues vendía el género en la ciudad, ¿no? Él vivía pues a las afueras, pues con su ganado, con sus historias. Y entonces iba mucho a la ciudad, esto pues estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y bueno, es curioso porque España, siendo un país cristiano, la Biblia era un gran desconocido. De hecho, casi nadie sabe que la Biblia formaba parte del índice de los libros prohibidos, es decir, no se podía disponer de una Biblia. Si tú tenías una Biblia en tu casa, era muy probable que tuvieses problemas legales, ¿no? Pero no se sabe muy bien cómo. Este tío un día va a vender pues, el superávit, ¿no? del género que tenía, lo va a vender a la ciudad y cuando vuelve lleva un libro negro, ¿no? Él lo llamaba el libro negro, pero era una Biblia. Claro. Y entonces empezó, pues él no era cristiano practicante, no era ningún tipo de, no sé, no era una persona como muy devota, ni pues un señor de a pie. Y el caso es que se trajo una Biblia de vuelta y empezó a hacer cosas muy raras, empezó a bendecir la mesa antes de comer, empezó a discutir con el cura del pueblo, a decirle eso que usted dice es mentira porque no lo dice el libro negro que yo tengo en mi casa, ¿no? Y yo siempre digo que ese libro le había cambiado la vida, pero además cuando más se notó fue al final de su vida, ¿no? Que fue cuando, pues por una cuestión de disputas de lo típico de los pueblos, ¿no? De este trozo de tierra es mío, ¿no? Este trozo de tierra es mío, tal, pues apareció herido de muerte en un camino. Y cuando sus familiares le fueron a preguntar, oye, dinos quién te ha matado para que podamos denunciarlo y llevarlo a la justicia, él simplemente dijo, no, yo ya lo he perdonado, así que no lo voy a delatar. Es como había perdonado a la persona que le había quitado absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje central del libro negro, el mensaje central de la Biblia, que por desgracia, en gran medida por culpa del pésimo testimonio que hemos dado los cristianos, muchas veces no damos la sensación de que el mensaje central del cristianismo es el perdón, es el amor por el prójimo, es no juzgar a los demás, etc. Pero este tío se fue sin haber traicionado, sin haber revelado la identidad de su asesino, y este era el tatarabuelo de mi madre, creo. Entonces yo siempre suelo decir que es como la manera en la que este libro negro y Dios de alguna manera estaba llamando a mi puerta 100 años antes de que yo naciera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí toda la familia hemos sido protestantes, así que bueno, pues un poco en homenaje a aquella historia y pues a esa
ese bagaje familiar, pues lo quise llamar así, ¿no? Como libro el origen de cómo llegó a vuestra Exacto, familia. exacto. Y sí, sí, muy interesante. Entonces, hemos hablado un poco de proyectos que ya han sido, proyectos que se vengan. Pues mira, ahora dentro de no mucho, seguro en el primer semestre de este año 2023 vamos a lanzar un nuevo tema que no tiene tanto que ver con esta temática bíblica cristiana que seguro voy a mantener. Esto es más una excepción lo que va a pasar ahora que lo que va a seguir sucediendo. Pero eso, la primera mitad de 2023 va a salir un tema nuevo que se llama Ruada y que es también muy narrativo, es un tema muy largo. Siempre me dicen los chicos de la banda, ¿puedes hacer un tema cortito que lo vaya a escuchar alguien? Porque 7 minutos de tema no... pero bueno, es un tema largo, también muy narrativo, que habla sobre Galicia, básicamente. Y es mucho esa parte misteriosa, esa parte mágica que todos conocemos, ¿no? De las meigas, de los trasnos, de todo aquello. Pues me apetecía un poco, pues barrer un poco para casa, ¿no? Entonces es un poco jazz fusión mezclado con música tradicional gallega, que es una fórmula que ya he utilizado antes y que me parece que gusta mucho y que no se hace demasiado, ¿no? O sea, esta fusión como celta, jazz, creo que puede molar. Entonces, pues Ruada, dentro de poquito. Pasa que las cosas de Palacio van despacio. Sí. Y lo siguiente que vendrá será pues más singles, pero me apetecía mucho recuperar los himnos protestantes clásicos del siglo XIX. Hay muchos súper famosos que incluso dentro de contextos de fuera de la iglesia protestante se conocen. Sublime Gracia, Amazing Grace, ¿no? Pues todo este tipo de música, los clásicos villancicos protestantes que todos cantamos, o sea, yo qué sé, Noche de Paz, pues, claro. pues todos estos también son parte de un proyecto que, o sea, me apetece mucho, ¿no? Como traer al público general, pues todo el bagaje musical que los protestantes tenemos, ¿no? Y eso pues empezará a pasar para 2024 seguramente. Vale. Lo apuntamos. Veo un poco que tu inspiración viene como mucho de tus orígenes, ya sea tu origen, o sea, en la fe, tu origen de tu tierra, porque tú eres de Galicia, es como la base de tu inspiración a la hora de componer, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que, a ver, esto lo sabéis vosotras porque también lleváis un proyecto muy grande, pero si tu proyecto no se parece a ti, es muy difícil sacar la energía para sacarlo adelante. O sea, si tu producto no es como tú decías, ¿no? Tu hijo, si no sale de tus entrañas es dificilísimo. Y a veces lo hay que hacer porque es el trabajo y hay un encargo, bueno, es un trabajo. Lo que vende es otra cosa. Sí, sí. Exacto, pero yo creo que la manera de conseguir que siempre tengas energía para sacar las cosas adelante es estando enamorado de lo que haces. Y la única manera de hacerlo bien y de hacerlo con energía es impregnando tu esencia, tu ser, exacto, claro. tu esencia en lo que haces. Pues de esa manera es como cuando vienen las curvas y dices, yo tengo que tirar para adelante con esto porque esto es lo que soy. Claro. Me gustaría que nos contaras también un poquito cómo te has formado en la música. También tú has hecho una carrera, has estudiado filología. No sé si lo has compaginado, una cosa ha venido antes, después, y cómo ha sido un poco tu formación, tanto musical como de tus estudios. Claro, me gusta mucho que me preguntes si ha tenido algo que ver la filología con esto, porque no hice cualquier filología, hice filología hebrea. Es decir, es como alguien lo tiene que hacer, por un lado, pero por otra parte es como, hice filología hebrea porque yo quería conocer más de la Biblia. Todo el mundo me decía, pues haz teología, haz algo así. Mira, no quiero que me mastiquen las ideas, ¿no? O sea, quiero ir al origen. Siempre digo, no solo no quiero que me mastiquen la Biblia, sino quiero que me la den en crudo. O sea, quiero conocer el origen, quiero conocer el contexto cultural, entonces imagínate si permea en lo que hago una y otra carrera, ¿no? Sí. Y además, siendo una filología en general, pues todas estas cosas de la narrativa, los procesos, contar historias, o sea, para mí la música y el lenguaje tienen muchísimo, muchísimo que ver. Entonces sí, se han entrelazado mogollón. Y sobre mi formación, pues mira, yo empecé a los 6 años a tocar música tradicional gallega, o sea que esto también viene muy de atrás. Lejos. Y luego toqué el fagot un montón de años, de los 8 a los 16. Pues bueno, no me gustaba, pero mis padres, pues lo típico, mis padres.
mamá, te quiero muchísimo, lo sabes. Pero no me acababa de gustar. Una época en la que sí me medio gustó, pero no era lo mío, desde luego. Y como a los 13 años recuperé la percusión, en concreto con la batería y tal. Yo siempre lo cuento, que vi la batería por primera vez en unas colonias de música y tal. Yo venía con el fagot y encontré la batería y fue como... ¿Qué es esto? ¡Wow! O sea, es como... Recuerdo muy vívidamente, es como el momento en el que descubres aquello para lo que has nacido. Mira que una batería fea, estaba reventada, de estas baterías rancias, ¿sabes? Sí. Que huelen a, no sé, huelen a viejo, huelen a caspa. Y era como, es eso. Y bueno, pedí al profesor de batería, por favor, enséñame a tocar esto porque no se me ocurre algo que mole más, ¿no? Y desde entonces no he parado, o sea, he estado pues por mi cuenta, con profesores particulares, desde luego, y cuando acabé la filología, pues me presenté al conservatorio, suspendí estrepitosamente. De hecho, siempre digo que me duró la depresión hasta después de haber aprobado el siguiente intento, ¿no? Luego me vine a Barcelona cuando por fin aprobé las pruebas de acceso. Aquí hice en el ESEM Taller de Músics, hice el grado superior de jazz. Y bueno, al acabar, pues con giras, con bolos, pues gracias a Dios ha salido mucho trabajo desde entonces, a pesar de la pandemia. Hasta aquí, o sea, desde que terminé en 2019 hasta hoy en día, pues aprendiendo en la carretera, aprendiendo pues con bolos, con grabaciones, con un montón con alumnos con los que también aprendo un montón. Bueno, Claudia hace clases conmigo, lo hemos dicho antes. Y bueno, esa es un poco mi experiencia. ¿Y cuándo entra el jazz en todo esto? Porque, claro, entiendo que también vino un poco de lejos, que no es algo nuevo que aparece en ti el jazz, y a veces, ¿no?, cuando un chaval joven pues le preguntas qué escucha, pues nos vamos más quizás al pop, al rock, al rap. Sí, yo de hecho cuando me empecé a interesar por el jazz, lo que escuchaba realmente era esto, hip hop. Yo llevaba los pantalones aquellos de los años 2000, ¿no? Que te llegaba el bajo del pantalón por las rodillas, bueno, sudaderas anchísimas, daba mucha vergüenza. Pero el tema es que justo en esa época me empecé a interesar por el jazz por una sencilla razón. Yo vivía en Ourense, todos los chavales escuchaban Linkin Park, todos los chavales escuchaban Eminem, todos los chavales escuchaban a KCO, y yo lo seguí escuchando todo aquello, y todavía a día de hoy me encanta esa música. Pero era como que el jazz no lo escuchaba nadie y yo quería una música que solo fuese para mí, ¿sabes? O sea, algo que no pudiese compartir con nadie más, algo que atesorara yo. Y era algo que me parecía como muy puro, en realidad, ¿sabes? Porque no era una música que yo escuchara por aparentar, o sea, porque, ya te digo, en Ourense, por aquel entonces no lo escuchaba nadie. Entonces, fue un poco, pues eso, a los 14, 15 años que empecé a escuchar discos de Miles, discos de Coltrane, escuchaba mucho también clasicazos tipo Louis Armstrong y tal, la Fitzgerald, Billie Holiday, y fue más o menos por esa edad. Luego sí que es verdad que hice alguna estancia en Estados Unidos para introducirme en el género y tal. Y también es verdad que en esas mismas colonias en las que yo descubrí la batería, también descubrí un poco el propio jazz, ¿no? Porque montaban una big band, aquello sonaba increíble, para mí era como wow. O sea, que la música puede molar, no es el cacharro este que toco yo, ¿sabes? Claro. Entonces vino un poco a la par la batería y el tema del jazz. Y al final me decanté por tocar, no solo por ser oyente, sino tocar esta música por la libertad que me daba, ¿no? Ahora estoy también en muchos proyectos pues, de rock, de indie, de cositas un poco más normales. Y me lo paso genial, o sea, para mí es divertidísimo. Pero es como que en el jazz es como que puedes soltar lo que te dé la gana. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana dentro de unos márgenes, pero en el sentido de que es muy importante la expresión de uno mismo, ¿no? La manera en la que tú te expresas. El protagonista es el músico y es algo que en otras músicas no acaba de suceder, ¿no? Sí. Entonces, un poco va por ahí. Com ha sigut també gravar un CD? Mira, a nivel económico yo tuve la suerte de que esto cayó en pandemia. Entonces, durante la pandemia había muchísimas ayudas a los artistas, pues porque habíamos perdido conciertos, porque habíamos perdido un montón de trabajo y vinieron muchas ayudas. Entonces, a nivel económico yo pude agarrarme mucho a eso. Luego hay una cosa que para mí ha sido impagable y que estaré agradecido siempre, y es el tema de mi Patreon.
Yo lancé un Patreon en 2020 y hasta el día de hoy ha habido una serie de personas que han apostado por el proyecto y han querido respaldarlo, entonces también por ese lado. Pero... ¿Nos puedes contar brevemente qué es el Patreon para la gente que no conoce? Bueno, es una plataforma de mecenazgo, básicamente. Entonces, tú puedes contribuir con X cantidad de dinero mensual, pues 5 euros, 10, 15, dependiendo de los tires que tú mismo vayas poniendo, y pues de esa manera respaldan económicamente tu trabajo, ¿no? Entonces, esto a nivel económico. Luego, a nivel artístico, en el jazz no es tan raro encontrar instrumentistas, pues baterías, bajistas, que normalmente no son protagonistas, pues eso, como músico principal o como artista principal del disco, ¿no? Para mí ahora otro camino que me molaría explorar mucho sería como, sin salir del jazz, entrar en otros géneros más mainstream, tipo música urbana, música rock, etcétera, pero desde el taburete de batería, ¿sabes? Claro. Y tampoco soy el primero, es decir, tenemos ahí a Phil Collins, tenemos a pues Mike Portnoy, no tanto como protagonista, pero sí que es gente que es muy famosa, Dave Grohl, Sí. también es gente que es muy famosa y que no dejan de ser baterías, ¿no? Claro. O incluso bajistas, yo qué sé, Marcus Miller lo conoce todo el mundo, ¿no? O sea, que todavía es muy cercano al jazz, ¿no? Pero es un poquito más, o sea, de fama más extensiva, ¿no? Entonces, bueno, es un camino raro, pero no es imposible y no seríamos pioneros tampoco. Sí. Cambiando un poquito de tus proyectos, hace poco, este año, abriste tu canal de YouTube, Drum and Thoughts. Hola YouTube, yo soy Denis Suárez y esto es a lo que me dedico. Que podemos encontrar un poco contenido musical, de tu vida, de lo que te has encontrado. ¿Cómo va por YouTube? Bueno, bueno, vosotras sabéis que YouTube es una piedra difícil de empujar, ¿no? Pero yo me lo abrí porque me daba cuenta de que me iba encontrando con un montón de aprendizajes por el camino a la hora de sacar discos y eran cosas que me pillaban completamente de nuevas. Y yo decía, jolín, si alguien me hubiese contado esto en su momento. Claro, era como... Y son cosas como bastante duras, a veces, otras veces muy, muy agradables, ¿no? Pero también tienes que aprender a gestionar las cosas demasiado positivas, ¿no? En el sentido de que eso no te haga perder la perspectiva, que eso no haga que te conviertas en otra persona, ¿no? Entonces, un montón de lecciones que yo decía, buah, esto me parece muy relevante para los músicos nuevos o para la gente que se quiera lanzar a proyectos nuevos, y nadie lo está diciendo en realidad. Entonces, esto nació con esta perspectiva. Pero es muy probable que en el futuro lo abra a más temas, porque me apetece hablar de tantísimas cosas, pues soy un pesado, no me callo ni me bajo de lado. Bueno, al final es el compartir, ¿no? Sí, con la completamente, gente. Completamente. Para mí es como intentar todas las cosas que he ido aprendiendo, que creo que he tenido una densa y como bastante movida y estoy muy agradecido por ello, pues poder compartirlo y que la gente se nutra de eso también, ¿no? O sea, humildemente, porque cada uno trae lo que puede a la mesa, pero joder, es traer esto y al que le vaya a ir bien, pues genial. Ya hay como bastante gente que... El canal es muy pequeñito, acaba de empezar, ¿no? Pero hay mucha gente que me dice, guau, pues esto me ha venido bien, aquello me ha venido bien para mi caso particular, o me piden consejo, mira, quiero sacar mi propio disco, qué cosas, o quiero promocionarme en redes, cómo puedo hacerlo, tal, y para mí, no sé, me parece que lo más bonito de todo es cuando vas 2 peldaños por encima de alguien y puedes ayudarle a subir también, ¿no? Qué bien. Entonces, un poco el canal de YouTube nace con esa intenció. Muy bien. Bueno, pels que ja van veient les entrevistes a Motmut, tenim com 3 preguntes que sempre van sortint. I una que et volíem fer era què és per tu l'art? No quiero ponerme como muy metafísico tampoco, pero para mí el arte es... a ver cómo lo explico. Pues es una pregunta que me he hecho anteriormente. Es como si el mundo es una conversación entre todos los que estamos aquí, animales, pues vegetales. Creo que el arte
es el discurso de la humanidad. Buena respuesta. La otra és si hi ha algun tema que no hemos hablado i que diries, mira, m'agradaria que m'haguéssiu preguntat això o alguna coseta que vulguis aprofitar per explicar-nos. Yo creo que no, yo creo que lo hacéis muy bien y que hacéis entrevistas muy chulas, de verdad. Que bé. I ja per acabar, doncs, si ens volguessis donar un parell de noms de gent que tu coneixes o que t'agradaria treballar amb ells o que estan més o menys que creguis que tenen un projecte i que els hi vindria de gust o que creus que tenen coses interessants a explicar perquè vinguin aquí a Motmut. Mira, voy a hablarte de dos personas con las que estoy trabajando, dos cantantes con los que además toco súper a gusto y ninguno de los dos hace jazz. Mira. Así que, bueno, pues son perspectivas distintas. Uno es Niel González, que es un chico con el que he empezado a tocar pues hace un par de meses, más o menos. Es un chico que también es cristiano, que también hace música sobre temas espirituales y tal, pero que es muy alegórico. Ahora acaba de sacar un EP que es sobre pues, la parábola del hijo pródigo y lo hace como de una manera muy sutil, muy postmoderna, muy actualizada, digamos, culturalmente. Y bueno, no os quiero hacer spoilers, ya si os animáis a contactar con él ya os contará el mejor. Y otro es Priviz, que es un cantautor que hace pues indie, medio folk y es, de verdad, es una delicia como compone este tío, o sea, además súper autodidacta y la música ni siquiera es su trabajo principal, lo que hace él es todo tema vídeo, foto, de hecho es el que grabó el videoclip de Bayomer Elohim, de mi single, y es el que me hace siempre las fotos promocionales y es una delicia como compone, o sea, estas dos personas, Niel González y Priviz. Perfecto, pues los buscaremos. Y nada, muchas gracias por haber venido y te iremos viendo con tus proyectos. Gracias a vosotras, de verdad, muy contento de estar aquí.